Bien, hermano. Vamos a continuar nuestro estudio, hermano, que hemos estado haciendo. Pero como es de costumbre, quiero que oremos, hermano, ¿sí? Padre, yo te alabo en esta tarde una vez más, Señor, por la bondad que tienes para con nosotros, Señor. Y ahora que vamos, Señor, a exponer tu palabra, permite, Señor, de que puedas, Señor, llevarla de una manera sencilla y eficaz, Señor. Que no intentes, Señor, usar palabras persuasivas de humanas, Señor, de inteligencia humana, Señor, o sabiduría humana, sino que venga todo dirigido por tu Espíritu Santo, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor, abre nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para que podamos ver las bellezas de tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que dispongas nuestros corazones para entender. Yo sé que tu voluntad es que todo hombre pueda conocerte y aprender de ti, Señor, y de tu palabra. Te ruego, Señor, que nos hables en esta tarde. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bien, hermanos, hemos llegado al libro de Malaquías. Hemos estado estudiando los profetas menores, ¿sí? Como les he dicho y se lo repito cada semana, no son menores porque son de menor importancia, sino porque el contexto, la cantidad de profecía que traen es más pequeño que los otros. Caben todos en un solo rollo. Eran 12 libros, los profetas menores. Y este se podría decir que es el último de los profetas. Pero no era el último. Ni a Juan. Porque Juan fue el último. Después se puede decir el penúltimo de los profetas. Después de él hubo 400 años de silencio, hermano. Como que Dios, usted puede decir quizás, como que Dios no se ha olvidado de mí o no habla más. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios no me responde? Bueno, hubo 400 años aproximadamente de silencio. Desde este último profeta hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, Malaquías o Miqueas significa mi mensajero. Es una buena introducción para el profeta, un buen nombre, ¿no? O sea, un mensajero, alguien que trae un mensaje de parte de Dios en este caso. Malaquías fue llamado el Sócrates de los hebreos. ¿Por qué? Porque, bueno, hablando un poquito así de filosofía, Sócrates trató de llegar al conocimiento de la verdad a través de las preguntas, preguntando cosas. A través del método de preguntar se podía llegar. Y Malaquías tiene algo así, su estilo es él habla, dice algo de parte de Dios, y el pueblo responde algo y luego él vuelve a hablar de parte de Dios. Y hay 6 preguntas, hermanos, que el pueblo hace y 6 respuestas que Dios le da al pueblo. Y puede ser que una de esas preguntas que el pueblo le hace a Dios, alguna vez usted se la ha hecho a Dios o en estos momentos se le está haciendo. Y voy a empezar por la primera. La primera de ellas es que Dios le dice que, o sea, empieza este libro diciendo, yo os he amado. Eso es lo primero que le dice a su pueblo, yo os he amado. Y el pueblo responde, ¿y en qué nos has amado? O sea, como no entiendo, ¿por qué dices que nos has amado? O sea, no siento tu amor en mi vida, podría decirse. Es lo que decía el pueblo. Pero Dios empieza declarando su amor a su pueblo infiel. Es decir, este pueblo, para que tengamos un poco de contexto y lo hemos estado estudiando, el pueblo de Israel había sido cautivado, había sido llevado en esclavitud a Babilonia. Y estando en Babilonia, Dios les prometió que no se quedarían allí para siempre, sino que los volvería. Y aunque su templo había sido destruido,
Él edificaría el templo de nuevo. Él los regresaría. Y bueno, han pasado, se ha cumplido esta profecía. Dios ha traído a su pueblo. El templo ya está construido. Como vimos la semana pasada, todavía estaban en problemas, con dificultades, se construyó el templo. Pero ya en los tiempos de Malaquías, el templo está edificado. Ya el sacerdocio, o sea, el servicio en el templo está activo. Ya empezó. Y el Señor se acerca y lo primero que le dice: yo os he amado. Y ellos dicen: pero ¿en qué nos has amado? Y aquí está la respuesta del Señor. Vean ustedes, dice: ¿en qué nos amaste? Y el Señor le dice: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice el Señor: y amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Ok, ¿qué significa esto? Para los que no saben, Esaú y Jacob eran hijos de Isaac y Rebeca. Pero el mayor de ellos era Esaú. Por lo tanto, él tenía la primogenitura, el derecho de recibir la bendición de su padre. Sin embargo, aquí le dice: a Jacob amé. A Jacob era el segundo. Es decir, él no tenía el derecho de primogenitura ni de recibir las bendiciones de su padre. Sin embargo, lo escogió a él. En otras palabras, lo que le estaba diciendo: tú no tenías ni siquiera el derecho de que yo te escogiera a ti, ni de que te ame. No hiciste nada para que yo te escogiera. Sin embargo, te escogí. En eso he mostrado mi amor hacia ti. Que aunque no lo merezcas, te escogí de entre muchas personas. Escogió a Jacob. Y no era el mejor hombre que había en la tierra. Pero él lo hizo así, porque así le agradó. Entonces, hermanos, es un privilegio el saber que Dios a usted y a mí nos ha escogido, no porque seamos mejores que otros, sino por amor de sí mismo, por amor de su nombre, y por ser el mismo un Dios amoroso, como dice su palabra. Dios es amor. Nos ha escogido, pero no porque seamos mejores. Y en eso Él le responde y le hace la comparación, le dice: ¿y cómo que a Esaú aborreciste? Sí, porque yo desolé, no bendije, la bendición fue sobre Jacob. Sobre ti, sobre Israel fue la bendición. Mostré mi amor en esto. Les dio heredad, los bendijo y los engrandeció, mientras que Edom sufrió las consecuencias de que Dios no estuvo con él. Bueno, no voy a contar la historia de Edom, de Esaú, porque en realidad Esaú no menospreció, él no valoró su primogenitura, él menospreció, la vendió por un plato de comida. En fin, pero lo cierto es que Dios estaba amando a Jacob y sus promesas eran para él, para su descendencia. Jacob es el padre de Israel, él es Israel, todo el pueblo de Israel, él es el padre de ellos. Él fue cambiado su nombre de Jacob a Israel. Y este pueblo del que estamos viendo ahora es a quien está hablándole Dios, a quien le está diciendo: yo os he amado. ¿Y en qué? En que te escogí, es lo que la respuesta del Señor. Te estoy demostrando mi amor porque te escogí. La segunda parte o la segunda pregunta que hace el pueblo es cuando el Señor le dice: si el hijo honra al padre, ¿sí?, y el siervo o el esclavo honra a su señor, ¿dónde está mi honra? Dice, si soy señor. ¿Y dónde está mi temor? Dice el Señor. ¿Dónde está el temor que me tienes a mí, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre? Aquí la queja del Señor es hacia el liderazgo de su pueblo. Los sacerdotes eran los encargados de enseñarle al pueblo la verdad, las leyes de Dios. La ley de Dios eran enseñadas por medio de los sacerdotes. Eran los que se encargaban de mirar, analizar los sacrificios que se entregaban a Dios. Se suponía que Dios les había dicho cómo era el sacrificio que le agradaba.
a Dios. Y ellos debían tener un especial cuidado en ver que los sacrificios se hagan conforme a la voluntad de Dios como Él lo había dado. Ahora, ¿pero qué pasó? Miren lo que dice a los sacerdotes. Este es el primer llamado al liderazgo, hermano. Si usted ve el liderazgo, hermano, cuando hablo de liderazgo, estoy hablando de los que están en la cabeza de las iglesias, pastores, ministros, conocidos quizás por usted. Ahora que hay tanta publicidad, usted lo puede ver en Facebook, en YouTube y en todos lados. Bueno, el liderazgo es el primero a quien el Señor llama. ¿Por qué? Porque estaba corrompido. Lamentablemente el liderazgo se corrompe fácilmente. No se sorprenda de ver predicadores falsos que se venden por dinero o que buscan provecho de alguna cosa o buscan fama, popularidad. No se sorprenda porque eso siempre ha pasado y siempre va a haber eso. Pero eso no lo debe apartar del camino verdadero. Porque el Señor está reprendiendo a ellos, los sacerdotes, y le dice el Señor, le dice, miren, ustedes menosprecian mi nombre. Y la respuesta de ellos es ¿cuál? ¿Pero en qué tenemos menospreciado? O sea, ellos no estaban conscientes de nada, por lo visto. No estaban conscientes del amor de Dios. ¿En qué sabemos que nos amaste? No estaban conscientes de que estaban menospreciando la obra del Señor. ¿Por qué? Porque le dicen, ¿pero en qué te hemos menospreciado? Y el Señor le responde, ¿quieren saber en qué me han menospreciado? Miren, ahí les va. Dice así, ustedes ofrecen sobre mi altar, dice, pan inmundo, pan contaminado. Pan inmundo, pan sucio, dice. Y dijisteis, en que te hemos deshonrado, en que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Es decir, la conducta de estos líderes hicieron que el pueblo mismo menospreciara o tomara como algo, cosa liviana, el servicio de adoración al Señor. Otra vez para allá, no voy a hacer eso. Así que Dios mandó ahí que haga un corderito. Eso ya carecía de valor en los tiempos de estos hombres. Porque por causa de ellos habían hecho que los sacrificios que se daban al Señor sean menospreciados. No le hallaban valor, pero ¿por qué? A ver, veamos, sigamos hablando. Dice, porque dice así, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo, y cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. O sea, Dios había dicho, cuando ustedes vengan a presentar una ofrenda delante de mí, ustedes tienen que traer un cordero limpio de 1 año, sin defecto. Y ellos estaban permitiendo, o sea, el sacerdote, hermano, tenía que analizar. Ellos tenían que analizar a ver si esta ofrenda era agradable al Señor. Y ellos le tenían que decir, no, de ninguna manera, no puede presentar eso. Pero ellos estaban ofreciendo cojos, ciegos, enfermos. Y el Señor le dice, si tú le llevarías una ofrenda así a tu príncipe, ¿harías eso con él? Y entonces, ¿por qué crees tú que yo me agradaría de recibir un animal así en esa condición? ¿Esto qué nos puede enseñar a nosotros, hermanos? Las ofrendas que estamos dándole al Señor. Sí. ¿Cuáles son las ofrendas de las que Dios, o los sacrificios que le presentamos al Señor en estos tiempos? Porque ya no hay corderitos que ofrecer. El cordero que debía haber sido ofrecido ya fue ofrecido, y es nuestro Señor Jesucristo, que fue ofrecido como un cordero limpio y sin mancha. Él se entregó en sacrificio. Ahora bien, la Biblia nos habla de que nosotros debemos, Romanos capítulo 12, presentarnos nosotros mismos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Es decir, el sacrificio que tenemos ahora nosotros es un sacrificio de presentarnos en santidad delante de Dios. Nuestros cuerpos,
Es decir, mi lengua, mis ojos, mis oídos deben estar guardados en santidad, no en las cosas que desagradan. Como, por ejemplo, ¿qué? Por decir algo, mis ojos, ¿qué estoy mirando? ¿Qué ven mis ojos? ¿Su ley? ¿Su palabra? ¿Pornografía? ¿Qué lee? ¿Qué estoy leyendo? Nuestros ojos, hermano, nuestros oídos, ¿qué estamos escuchando? ¿Su palabra? ¿Qué estamos oyendo? Eso es el sacrificio que nosotros pide el Señor. Ese es el sacrificio que ahora está pidiendo para nuestros tiempos. Ahora bien, en esos tiempos se presentaba el corderito y mire, tanto el sacerdote y el pueblo estaban corrompidos al punto de entregar cosas, animales que Dios no había demandado. Dice así: ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradar si hacéis estas cosas? Dice el Señor. Ojalá, miren lo que dice el Señor en el verso 10, ¿no? La traducción, la Biblia de aquí no está muy clara, pero en otras traducciones dice: ojalá alguien tuviera el valor de cerrar este templo, de cerrar las puertas de esto y que se acabe todo esto. O sea, Dios estaba cansado de ¿qué? De la falsa religiosidad, de la falta de devoción a Él, de la hipocresía, de una falsa devoción hacia Él. Fíjense lo que dice en el 14, miren cómo dice: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. O sea, le dan lo peor a Dios. Esto no ha cambiado, porque lamentablemente nosotros hacemos así. Le damos lo peor al Señor. Mi tiempo. No puedo hoy. Pero es el único día para que vayas a la iglesia, para que vayas a escuchar su palabra. Es que tengo cosas que hacer. Es muy temprano. Es muy tarde. Hermano, no queremos saber nada de Dios. Le damos las obras. Lamentablemente es así. Y esto, hermano, no está hablando a los no creyentes. Esta es una palabra para su pueblo. No es para incrédulos. Este mensaje es a su propio pueblo, a los que lo conocían, a quienes le habían sido dadas sus leyes. Pero le estaban dando las obras, lo que nos sobra, el tiempo que me sobra. Si me sobra tiempo, voy para la iglesia, las obras. Si me sobra dinero, te daré tu fe. Solo si me sobra. Así estaba el pueblo perdido en esa época. Usted dirá, pero no difiere mucho de estos tiempos. Y la verdad es que sí, porque, hermanos, el hombre, el ser humano, hombre y mujer, somos los mismos. No hemos cambiado. El pecado que está en nosotros nos hace así. Ahora bien, el Señor sigue reprendiéndolo a su pueblo, a los sacerdotes, le dice así: miren, sacerdotes, le dice, si no oyereis, dice, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldiceré vuestras bendiciones. Una de las cosas que tenía que hacer el Señor, los sacerdotes para bendecir al pueblo, era usar la bendición sacerdotal, la de Números capítulo 6, ¿recuerdan? La hemos cantado, ¿no? El Señor Jehová te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. ¿Sí? Entonces, esa es la parte de la bendición que ellos tienen que hacer. Dios le está diciendo: esa bendición que ustedes están dando, yo la voy a convertir en maldición por causa de vuestras malas obras, dice. Y mira lo que tenía que hacer el sacerdote, hermano. Ya se lo dije ahorita, pero mire cómo lo dice el Señor. Yo en realidad dice, la ley, verso 6, la ley de verdad estuvo en su boca y maldad no fue hallada en sus labios.
y paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Esa era la obra del sacerdote. Tenía que enseñar la palabra de Dios a tal punto que la gente que no conociera de Dios se apartara de su mal camino. Ese era lo que tenía que hacer. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Estamos hablando del 2, verso 7. Dios le está diciendo que el sacerdote, usted ha oído hablar que Pedro dice que nosotros, hermanos, usted y yo, somos linaje escogido de Dios, real sacerdocio. Pero el ser sacerdote, ¿sí? Mucha gente dice, somos reyes y sacerdotes, ¿sí? Muchos he escuchado, somos reyes y sacerdotes, hermano, estamos en Cristo victoriosos, ¿sí? Pero el ser sacerdote tenía una responsabilidad. Y aquí el Señor está dando su responsabilidad. ¿Cuál era? De enseñar la ley a los que no conocían, para que se aparten de sus malos caminos. Pero dice, mas vosotros os habéis apartado del camino, y habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor. Por tanto, yo os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. O sea, los puso, ya el pueblo no respetaba, hermano. No los respetaban los sacerdotes, porque ellos mismos habían hecho menospreciar las cosas del Señor. Por tanto, se cumplió lo que dijo el Señor en su palabra. Yo honro a los que me honran y tengo en poco a aquellos que me menosprecian. Y esto se estaba cumpliendo en la vida de estos sacerdotes, por haber abandonado el plan. Y le dice el Señor en el verso 14, si está conmigo, en el 2.13, dice, y otra vez dice, haré cubrir el altar de lágrimas, dice, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y el pueblo dice aquí, ¿y por qué? ¿Por qué? No voy a aceptar más vuestras ofrendas, le dicen los sacerdotes. No, estoy cansado de esto. Esta no es la profecía que dijo Isaías, ¿no? Estoy hastiado, no quiero sacrificios. Que vuestra ley se ha convertido, vuestros sacrificios son solamente cosas externas. No, esto no era nada. Ha pasado el tiempo. Isaías está en el año 700, estamos hablando de 400, 300 años más tarde. El pueblo estaba corrompido, completamente apartado de su Dios. Dice, ¿pero por qué? Dice, porque el Señor ha atestiguado, dice, ¿entre quién? Miren lo que pasaba, otro de los pecados que se habían sumado, ya no eran los sacerdotes, sino ahora va con el pueblo, dice así. ¿Pero por qué? Dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Qué estaba aconteciendo? Bueno, los hombres tenían sus esposas de jóvenes, pero cuando ya llegaban a la mediana edad, se podía decir, ¿no? Les entraba lo que ahora conocemos como la crisis de la mediana edad, ¿sí? Se empezaban a enamorar y se enamoraban de mujeres, por cierto, más jóvenes y extranjeras, y abandonaban a la mujer de su juventud. ¿Te parece esto conocido? Bueno, esto sucedió hace más de 2400 años. Y esto nos muestra que la Biblia es para siempre, hermanos. La Biblia no ha pasado de moda. No es un libro que obsoleto, de eso era para esos tiempos. No, te ves, esto es lo mismo. No ha cambiado, no. Sigue siendo igual. Y el Señor le está diciendo, mira, aunque yo tenía abundancia de espíritu para hacer a cada quien un espíritu, hice del matrimonio, de que el hombre y la mujer se unan y sean una sola carne. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de que Dios hiciera eso? Aquí mismo el Señor nos dice, ¿para qué?
porque buscaba una descendencia para Dios. Es decir, Dios busca que el hombre y la mujer se casen y tengan hijos y sus hijos sean instruidos para que guarden el camino del Señor. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Pero el pecado en nuestras vidas nos ha hecho que abandonemos la ley de Dios y sigamos nuestro camino. Y aquí el Señor dice algo que todos debemos saber, hermanos. Y dice así: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el divorcio. Verso 16. Él aborrece el divorcio o el repudio, ¿no dice? Guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales, o sea, o no seáis infieles, es lo que está diciendo. El matrimonio siempre ha sido visto, hermanos, Dios como el marido y nosotros su pueblo como la esposa. Y la infidelidad lo ve como de esa forma, cuando la esposa se va con otros hombres. Así es cuando nosotros pecamos o buscamos otros dioses o otras cosas primero que Dios. Así ve el Señor la relación entre Él y su pueblo, cuando nos apartamos de Él, como un adulterio espiritual. Ok, ahora bien, ya vamos por la tercera, faltan 3, no se me cansen, hermanos, ¿sí? Dice así: el juicio de Dios se acerca. Bien. Y el Señor le dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y ellos dicen: ¿en qué te hemos cansado? El pueblo no sabía, pero absolutamente nada. No tenía conciencia de su pecado. Pero, ¿en qué te hemos cansado? El Señor le responde y le dice: en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Dios, y en los tales se complace. Y si no, ¿dónde está el Dios de la justicia? O sea, ellos estaban diciendo: esos, y lo vamos a ver más adelante porque lo vuelve a repetir, esa gente le va bien, hacen el mal y les va bien. Dios no ve nada, Dios no hace nada. Cualquiera que hace el mal, esos son los que se agradan al Señor, los bendice, tienen dinero, no se enferman, como dice San Luis, están gordos, sus hijos tienen abundancia. ¿Dónde está el Dios de la justicia? Es lo que dice. Ellos veían que Dios era un Dios que no hace justicia. Los malos prosperan. Y aquí está la respuesta del Señor para esa pregunta. He aquí yo envío mi mensajero. Esa palabra, Malaquías, significa, es el nombre de este libro también, pero también ahí se utiliza: yo envío mi mensajero, yo envío a Malaquías, se puede decir, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente, de pronto, rápidamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá. Hermanos, ¿qué hablábamos en la mañana temprano? ¿Recuerdan? En la mañana estamos viendo de que Dios no desprecia, no destruye, sino que Él trata de salvar a lo que se había perdido. Él está hablando a su pueblo. Su pueblo habían sido infieles, sus sacrificios habían sido menospreciados, no reconocían el amor que Dios tenía para con ellos. Eran adúlteros, se habían buscado, habían divorciado de sus esposas de la juventud. Todo esto estaban haciendo, pero ¿qué les dice el Señor? Que Él es como jabón de lavador. Él viene, de pronto va a venir. ¿Y Él qué lo va a hacer? ¿Qué hace el jabón? Limpia. Exacto, hermano. Eso es lo que va a hacer. Los voy a limpiar, dice. Los voy a afinar como a oro. No los iba a destruir porque era su pueblo, hermano.
Y esa es la esperanza que tenemos, hermano. Porque usted está viendo ahorita, bueno, ¿qué? ¿Puro regaño para mí? ¿Qué? ¿No hay esperanza para mí? No. Es que el Dios que nosotros, el Dios que está con nosotros, el que nos ha elegido, el que nos ama, a pesar de nuestra conducta, hermano, que tenemos, Él logra para que nosotros podamos seguir adorándole a Él y que nuestros sacrificios, nuestras ofrendas a Él sean de olor fragante, algo grato delante de Él. Y Él envía a su mensajero. ¿A quién envió? Bueno, en este tiempo no voy a ahondar mucho sobre eso. Envió a Juan el Bautista, que fue quien preparó el camino del Señor. Él fue aquel que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hablando de Jesucristo. Él le preparó el camino del Señor. Y Él llegó a su templo, ¿sí? Y los reprendió. Ustedes recordarán cuando el Señor llegó al templo y se hizo un látigo y sacó a todos los mercaderes del templo. Bueno, aquí está cumpliéndose esta profecía. 400 años más tarde se cumple esta profecía en la persona de Jesús, que llegó de pronto al templo y sacó a todos los mercaderes, dice. ¿Quién podrá soportar su venida?, dice. Ahora bien, ahora vamos al verso 6 del capítulo 3. Porque yo Jehová no cambio, dice el Señor. Por eso es que no habéis sido consumidos, oh hijos de Dios. A pesar de cómo era el pueblo, hermano, o a pesar de cómo somos nosotros, porque no podemos, a veces pensamos que el pueblo de Israel, no, hermano. Nosotros somos así. Entonces dice que porque yo no cambio, por eso no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y no las guardasteis. Volveos a mí. Miren el llamado del Señor. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Vean ahí, dice así. Pero, ¿en qué hemos de volvernos? Es como diciendo, no entiendo lo que Dios quiere. O sea, ¿qué le pasa al Señor? No comprendían nada. Y el Señor le dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, bueno, ustedes ya conocerán, ese es uno de los capítulos más predicados, ¿no? Sobre todo cuando se habla de los diezmos, ¿no? Eso se utiliza mucho, ¿ok? Y muchos dicen: el Señor está, la maldición de Dios está sobre ti por eso, ¿no? Pero tenemos que entender algo, hermano, y quiero ser claro con esto. Con esto no estoy diciendo que nosotros no debemos ofrendar, no debemos dar nuestros diezmos a la casa del Señor para el servicio de su obra. No estoy diciendo esto. Pero la maldición de la que está hablando aquí es porque ellos estaban bajo la ley. La ley decía: maldito todo aquel que no hiciere conforme a lo que está escrito. Y en la ley estaba que ellos debían diezmar para que el templo mantenga un servicio constante. Ya yo del diezmo les he enseñado, ¿no es cierto? Que era aproximadamente en el lapso de 3 años un 23% más o menos. Era 10% de tal cosa, 10% de otro y así sucesivamente. Era como un impuesto. Pero de eso no lo voy a tocar hoy. Pero sí, quiero que veamos algo. Dios le está diciendo a su pueblo que le habían robado, por supuesto. Ellos estaban quebrantando el pacto, ellos estaban bajo la maldición. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora bien, esto nos podía hacer pensar: bueno, entonces yo voy a dar mis diezmos ¿para qué? Para que el Señor abra la ventana de los cielos y sobreabunde. Hermano, esto no es lo que está diciendo, porque no estamos bajo este pacto. Estamos en el pacto de la gracia, que no es por obras.
nosotros tenemos la bendición del Señor. Sí, la bendición de Dios. ¿Pero por qué? ¿Porque hacemos cosas buenas para Él? No, porque Cristo se hizo maldición. Él llevó la maldición de la ley en su cuerpo. Es decir, enfermedad, pecado, muerte, todo lo cargó sobre sí. Sed, todo, pobreza, todo lo que decía la maldición de la ley fue llevada sobre la persona de Cristo y murió como un criminal en una cruz, porque escrito estaba: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero para que la bendición de Abraham nos alcanzase a nosotros, Él tuvo que hacerse maldición. Es decir, nosotros hemos sido bendecidos, hermanos, por lo que Cristo ha hecho en nosotros, por la obra de Cristo, no por buenas obras, porque ninguno de nosotros tenemos buenas obras. Somos herederos de la bendición del Señor. Ahora bien, esta es la última parte de las preguntas del pueblo. Y el Señor le dice, en el verso 13, le dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? El pueblo no estaba consciente. Hemos visto todas las cosas que ha dicho. ¿En qué nos has amado? ¿En qué te hemos menospreciado? ¿En qué dices que nos vas a abandonar? Y ahora, ¿qué es lo que hemos hablado? No estaba consciente de lo que estaba. Ahora miren en qué, miren lo que le dice así: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿De qué aprovecha el guardar su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Le ha pasado eso por su mente, hermano? Ya me cansé de servir al Señor. La verdad es que no, creo que en vano está este servicio al Señor. Lo que me trae es pura aflicción, tristeza. Bueno, así estaba el pueblo. Dice: ¿de qué aprovecha? Dice: ¿qué beneficio tiene que guardemos sus leyes? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen maldad. Dice: no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día en que yo actúe. ¿Qué le está diciendo al Señor? Que así como hay muchos, hermanos, que piensan que el servir a Dios no sirve de nada, que no tiene ningún provecho, y que piensan de que Dios no es justo, y que los malos prosperan, y que Dios es indiferente ante esto, el Señor siempre tiene un remanente, un pequeño grupo, al cual Él llama, hermano mío, lo que le dice: mi especial tesoro. Usted y yo, hermano, si somos fieles al Señor, somos su especial tesoro. ¿Y en qué consiste la fidelidad, hermano, nuestra? En creer en lo que ha dicho el Señor, en que creamos a quien Él envió, a Jesucristo, y que por la fe puesta en Él, nosotros seamos salvos. Dice que el día en que yo actúe, dice, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El día que actuó el Señor fue en la persona de Jesucristo, y en un solo día Él quitó nuestro pecado, y el Señor nunca más se acuerda de nuestro pecado. Todas las faltas que nosotros hemos cometido, hermanos, el Señor las olvida, los echa de sus espaldas, nunca más se acuerda de ellas, dice. Esta es una promesa para todos aquellos que confiamos en Él.
Para terminar, hermanos, siempre hay promesa de esperanza para su pueblo. El Señor termina diciendo en el capítulo 4, he aquí viene el día del Señor, dice, y es como un horno ardiente, donde los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Dios le está diciendo, la justicia vendrá, aunque parezca tarde para ustedes, pero la justicia va a venir y el malvado, el impío, va a ser consumido como fuego por el juicio de Dios, porque Dios es justo, hermano. Y esto no dejará a nadie como dice, no tomará por inocente al que es culpable, dice. Pero aquí está la promesa para aquellos que tememos al Señor. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, o sea, pisotearéis a los malos, los cuales serán ceniza debajo de las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, la cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así termina el libro de Malaquías, del mensajero de Dios. Después de él hubo un silencio, como les dije, de 400 años. Y Dios nos deja un momento, hermanos, de silencio para que nosotros podamos meditar en nuestros caminos, después de que Él nos habla. No sé cuántos de nosotros hemos preguntado así, o hemos dudado de la fidelidad de Dios, o hemos menospreciado los sacrificios hacia Él. Podemos estar en cualquiera de esos puntos. Pero lo cierto es que si Él nos escogió y nos amó, hermanos, tenemos la esperanza de que Él nos purificará totalmente, nos limpiará del todo. Pero también está la otra parte, hermano, de que Él destruirá a los malos, es decir, a todos aquellos que no han aceptado la salvación que es en Cristo Jesús. Ahora la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos es, ¿en qué lado estamos? ¿Somos los hijos desobedientes, aquí nos está hablando? ¿O somos los que pereceremos en el día del juicio cuando Él venga con su gloria y seamos quemados por el fuego de su enojo? Si estamos en Cristo podemos ser libertados de la ira venidera, como dice su palabra. Dice que Cristo Jesús nos ha libertado de la ira venidera, o sea, del juicio de Dios. Es la única manera de escapar del juicio, hermano, es que tú y yo tengamos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Así que si no tienes a Jesucristo, te invito a que ores conmigo y le digas, Señor Jesús, oh Padre del cielo, sé que enviaste a Jesús para rescatarme de mis pecados, Señor, que yo no podía pagar, Señor, mi maldad, y tú la pagaste por mí en tu Hijo. Yo acepto esa salvación y me aparto de mis caminos, de mis malos caminos, y me vuelvo a ti, como dice tu palabra. No seré indiferente como aquellos que dijeron, ¿en qué hemos de volvernos, Señor? No, Señor, sabemos que debemos volvernos a ti, Señor, de todo corazón. Solo en ti hay esperanza, Señor. Solo en ti hay palabras de vida eterna. Por tanto, Señor, te pedimos que nos perdones, Señor, porque somos muchas veces como tu pueblo de Israel, Señor. Sí, Señor. No hemos valorado cuánto nos amas. Tampoco hemos sido buenos sacerdotes que enseñamos la ley a otros, Señor, sino al contrario. Muchas veces nos reímos de la gente que habla cosas malas, Señor, en vez de corregir a aquellos que están equivocados. Muchas veces somos así, Señor, como tu pueblo de Israel. Por lo tanto, te pedimos que nos perdones, Señor, y que hagas lo que tengas que hacer con nosotros, como dice tu palabra, que seas como jabón
como fuego, como que purifica, Señor, que nos limpia, que nos emblanquece, oh Dios. Haz que tu obra, Señor, que tú prometiste en nosotros, que empezó desde que creímos en Jesucristo, sea hasta el final completada, Señor, hasta el día de Jesucristo. Te pido, Señor, que sea así, en el nombre de Jesús. Amén y amén.